Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 97ª jornada de las Mil y Una Noches. Ella, Cherezade, dijo, y fue un encanto para los ojos y un bálsamo para el olfato. Sin embargo, a pesar de la curación del rey, los dos hijos mayores que se habían vuelto con la nariz alargada pretendieron que aquella rosa marina no estaba dotada de virtudes milagrosas y que el rey había recobrado la vista solo merced a la hechicería y a la intervención en aquel asunto del demonio lapidado. Pero su padre, el rey, furioso por sus alegatos y descontento de su falta de discernimiento, los reunió en presencia de su hermano Nurgicán y les pronunció un discurso severo y les dijo, ¿por qué dudáis del efecto de esta rosa en mi vista? Entonces, ¿no creéis que Alá, el Altísimo, pueda poner la curación en el corazón de una rosa cuando pueda ser de una mujer un hombre y de un hombre una mujer? Escuchad, por cierto, ahora que viene a punto, lo que sucedió a la hija de un rey de la India y dijo, en la antigüedad del tiempo, había un rey de la India que poseía en su harén 100 mujeres hermosas y jóvenes, escogidas entre millares de jovenzuelas que no tenían igual en los palacios de los reyes. Pero ninguna concebía de él ni paría, y aquello tenía triste y apenado al rey de la India, que ya estaba viejo y encorvado por la edad. Pero al fin, por obra de la omnipotencia de Alá, la más joven de las esposas del rey se quedó encinta, y después de 9 meses echó al mundo una hija muy hermosa y de un aspecto verdaderamente encantador. Y su madre, por temor a que el rey se apenara al ver que no tenía un hijo varón, hizo correr el rumor de que la niña recién nacida era un niño. Y se puso de acuerdo con los astrólogos para hacer creer al rey que no convenía viese aquel niño antes de los 10 años. Cuando la pequeña que crecía en belleza, llegó a la edad en que su padre podía verla por fin, su madre le hizo las recomendaciones necesarias y le explicó cómo debía conducirse para hacerse pasar por un muchacho. Y la chiquilla, quien Alá había dotado de listeza y de inteligencia, comprendió perfectamente las instrucciones de su madre y se amoldó a ellas en toda ocasión. E iba y venía por los aposentos reales vestida de chico y comportándose como si fuese realmente del sexo masculino. Y su padre el rey de día en día se regocijaba por la hermosura del niño a quien creía varón, y cuando aquel presunto hijo alcanzó la edad de 15 años, el rey decidió casarle con una princesa, hija de un rey vecino, y se concertó el matrimonio. Y cuando llegó al término fijado, el rey hizo que vistieran a su hijo con un traje magnífico, le hizo sentarse a su lado en un palanquín de oro llevado a lomos de un elefante y le condujo con un gran cortejo al país de su futura esposa. Y en aquella circunstancia tan difícil, el joven príncipe, que era interiormente una princesa, tan pronto lloraba como reía. Una noche en que el cortejo se había detenido en una selva frondosa, la princesa salió de su palanquín y se alejó entre los árboles para satisfacer una necesidad de que hasta las princesas son esclavas. Y aquí que se encontró frente a frente con un joven genio muy hermoso que estaba sentado bajo un árbol y era el guardián de aquella selva. Y el genio, deslumbrado por la belleza de la joven, la saludó cortésmente y le preguntó quién era y dónde iba. Y ella, confiada en el aspecto simpático de él, le contó su historia toda con sus menores detalles y le dijo cuán comprometida iba a verse en la noche de bodas al entrar en el lecho de la que le destinaban por esposa. Entonces el genio, conmovido por el apuro en que se encontraba ella, reflexionó un instante, luego le ofreció generosamente prestarle por entero su sexo y tomar el de la joven, pero a condición de que ella le devolviera fielmente el depósito en tiempo oportuno, y la joven, llena de gratitud, aceptó la oferta y consintió en la proposición. Y por obra y voluntad del Todopoderoso, al punto se efectuó el cambio sin dificultad ni complicación, y entusiasmada ella hasta el límite del entusiasmo, cargada con aquel don nuevo y aquella mercancía, volvió con su padre y subió otra vez al palanquín, y como todavía no estaba acostumbrada a sus nuevos apéndices, se sentó torpemente encima de ellos y lanzó un grito de dolor. Pero se repuso enseguida para que no se lo notaran y en lo sucesivo puso toda su atención y dolor, sus cuidados en no repetir el mismo movimiento, no solamente para no sufrir el mismo dolor, sino también para no estropear un depósito que le estaba confiado y que tenía que devolver en buen estado a su propietario. Y días después el cortejo llegó a la ciudad de la novia y se celebró con gran pompa el matrimonio, y el esposo supo servirse a maravilla del instrumento que graciosamente le había prestado el genio y también lo manipuló, que la recién casada quedó encinta de buenas y primeras, y se puso contento todo el mundo. Al cabo de 9 meses, la recién casada parió un niño encantador, y cuando salió del puerperio, su esposo le dijo, ya es tiempo de que nos vayamos a mi país con objeto de que veas a mi madre, a mis parientes y mi reino. Le dijo esto, pero en realidad lo que quería era devolver sin más tardanza al genio de la selva el depósito intacto y en buen estado, tanto más cuanto que durante aquellos 9 meses de vida agradable aquel depósito había fructificado y se había hermoseado y desarrollado.
Y como la joven esposa respondió con el oído y la obediencia, se pusieron en camino, y no tardaron en llegar a la selva, residencia del geni, dueño de la mercancía. Y el príncipe se alejó de la caravana y se presentó en el paraje donde habitaba el geni. Y lo encontró sentado en el mismo sitio, visiblemente fatigado y con la apariencia de una mujer a quien le hubiera engordado el vientre. Y después de las alemas le dijo: oh jefe de los geni, corona suya, gracias a tu benevolencia he realizado plenamente lo que tenía que hacer y he obtenido lo que deseaba. Y ahora, cumpliendo mi promesa, vengo a devolverte fielmente tu bien, que ha crecido y se ha hermoseado, y a recoger mi bien. Y así diciendo quiso ponerle en la mano el depósito que llevaba. Pero el Kenny le contestó: ciertamente tu formalidad es mucha formalidad y tu honradez es extremada, pero con gran sentimiento mío debo decirte que ahora no tengo ganas de recuperar lo que te he presentado ni de darte lo que llevo conmigo. Es cosa decidida y el destino lo ha dispuesto así, porque desde que nos separamos ha ocurrido algo que impide para en lo sucesivo todo cambio entre nosotros. Y la antigua joven preguntó: oh gran genio, ¿y qué es lo que nos impide a ambos recuperar nuestro respectivo sexo? Él contestó: has de saber, oh antigua joven, que te he esperado aquí mucho tiempo, velando delicadamente por el depósito que me habías confiado a cambio del mío, y no perdoné nada para conservarlo en su estado encantador de virginidad y de candor. Cuando he aquí que un día un genio intendente de estos dominios pasó por la selva y vino a verme, y por mi nuevo olor comprendió que yo era portador de un sexo que él no sabía que tuviese, y experimentó por mí un amor violento y excitó en mí el mismo sentimiento recíprocamente, y se unió conmigo de la manera ordinaria y rompió el sello de la virginidad que tenía el depósito. Y experimenté cuanto experimenta una mujer en circunstancias semejantes, y hasta observé que el placer sentido por las mujeres es mucho más durable y de calidad más delicada que el sentido por los hombres. Ay, ay, ay. Y por eso Tiresias fue convertido, es ciego y tiene doble visión. Y actualmente no puedo recobrar mi sexo porque estoy encinta de mi esposo, el intendente, y si por desgracia consintiera yo en volver a ser hombre y tuviese que parir, siendo hombre, al hijo que llevo en mi seno, sin duda moriría de dolor y con el vientre desgarrado. Y ya sabes el acontecimiento que me obliga de por vida a guardar lo que me has prestado. Así pues, por tu parte, guarda lo que he prestado, lo que te he prestado yo. Y demos gracias a Alá, que lo ha efectuado todo sin daño ni contratiempo y que ha permitido se realice entre nosotros ese cambio que no lesiona a nadie. Y el rey, tras de contar esta historia a sus dos hijos mayores delante de su hermano Nurgis-Khan, continuó: así pues, nada es imposible para la omnipotencia del Creador. Y él, que de tal suerte ha podido convertir a una joven en un joven y a un genio varón en mujer encinta, también ha podido poner la curación de mi vista del corazón de una rosa. Y después de hablar así, echó de su presencia a sus dos hijos mayores y retuvo consigo al joven Nurgis-Khan, colmándole de atenciones y pruebas de ternura, y eso es lo referente a ellos. Pero he aquí lo que atañe a la princesa Cara de Lirio, la joven de China, dueña de la rosa marina. Cuando el perfumador del cielo puso en la ventana de oriente la bandeja de oro del sol llena del alcanfor de la aurora, la princesa Cara de Lirio abrió sus ojos encantadores y salió de su lecho. Y arregló su peinado, anudó su cabellera y se dirigió muy lentamente, balanceándose con gracia, al pilón en que se hallaba la rosa marina. Porque cada mañana su primer pensamiento y su primera visita eran para su rosa, y cruzó el jardín cuya atmósfera estaba tan perfumada como el almacén de un mercader de saumerios, y cuyos frutos eran en los árboles otras tantas redomas de azúcar suspendidas al aire. Y la mañana de aquel día era más hermosa que todas las mañanas, y el cielo alquimista tenía color de vino y de turquesa, y a cada paso de la joven del cuerpo de rosa parecían nacer flores, y el polvo que alzaba la cola de su crack era un colirio para los ojos del ruiseñor. En ese momento Sherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo, discreto, guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis a la lectura de la 95ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.